¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Un están? gusto verlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué Una tal, Lola? alegría. Me alegro. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal, Teresita? ¿Cómo andan? Hoy Muy con bien, frío, Claudio. ¿no? Hoy se siente el frío. Arriba, Hoy sí. mucho frío. Para mí mejor. Hola Marcela. Vino Hola, muy ¿cómo de estás? golpe. Hoy se unen al espacio personas que se han inscrito hoy o ayer, así que les damos la bienvenida. Creo que María Inés y Marcelo están entre ese grupo. Y entonces les creo que lo conocen al magíster Gerardo García Helder, que es el que nos está iluminando con el tema del Evangelio según San Marcos. Ya les dijimos a los que recién se unen a este curso que en el canal de YouTube de Formación Bíblica Morón están los dos encuentros anteriores, allí los pueden encontrar. Cualquier dificultad, nos mandan un mail a e.pastoral.biblica@gmail.com y nosotros vamos a tratar de ayudarlos para que tengan todos los elementos. Gracias. Así pueden valorar todos los encuentros sobre el Evangelio según San Marcos, ¿no? Que es importante también tener la mirada global. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola. Ahora sí. Hola, buenas tardes, soy Benjamín de la diócesis de Oberá. Mi Buenas cámara no tardes, anda. Benjamín. Buenas tardes. Hola. 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 Bienvenidos a todos. El padre Benjamín es el guardián del jardín bíblico de Oberá, que ahí tenemos que hacer una peregrinación, aunque sea virtual. El ángel de la guarda, Gerardo. Bueno, el guardián, por eso. Qué bueno. Hay que pensar en una peregrinación virtual, porque no sé cuándo vamos a poder movernos. Paciencia. Estamos preparando la... Qué bueno. Yo me anoto. Y te cuento que en la diócesis ya configuramos el ABP, ¿eh? Ah, qué bueno. Ah, después me mandan esos datos. Ya Qué en breve. bien. Así puedo decir, ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Ya que están compartiendo temas de ABP, les recordamos que nosotros, o sea, Morón y los aledaños, formamos parte de la región Buenos Aires. Pero, en todo caso, entonces, si quieren hablar el tema de ver cómo trabajar en la parroquia y demás, nos mandan directamente el mail a la dirección esta que ya tienen, pastoralbiblica@gmail, pero los que son de otras regiones también pueden consultar ahí, y en ese caso nosotros los pondríamos en contacto con los articuladores de su zona. Así que, porque trabajamos todos juntos en el Departamento Nacional, así que no duden de pedirnos colaboración y en la medida que podamos, los acompañamos en la tarea de animar bíblicamente las pastorales. Bien, yo creo que bueno, recién son 7:01. Sí. Esperamos 2 o 3 minutos más, Gerardo. Sí, pero si alguien quiere empezar a hacer alguna pregunta, algún comentario, creo que esta es la posibilidad que nos dé el Zoom, porque también muchos me dicen, es preferible a lo mejor grabar una charla y subirla, y cada uno la ve cuando puede y quiere, y sí, me parece que eso está bueno, pero el Zoom nos permite
al menos a un grupito, interactuar y hacer preguntas. Si no hay preguntas, los que estudiamos no sabemos qué estudiar. Gracioso, sos gracioso. Sí, ¿no? Sí. Y después es Además, volver pones las posibilidades que de preguntar. Ahí María Luján quiere hacer una pregunta Sí. también. Dale. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy de Bahía Blanca. Mm. Y me enganché la clase pasada. Yo quería preguntar por estas Biblias de estudio que había mencionado al final de la clase la semana pasada. Yo estuve buscando, pero la verdad es que aparece muchísimo en internet. Yo quería saber si había alguna editorial en particular o algún autor en particular que se podría mirar para estas cuestiones que estamos charlando. Yo la que me refiero cuando digo Biblia de estudio es Sí. esta publicada por Sociedades Bíblicas. Si no me equivoco, ahí en Bahía, Sociedades Bíblicas tiene una sede. Sí. La traducción, digamos, está en base a la Reina Valera, Sí. que muchas veces fue bastante denostada. Hola, buenas La tardes. ignorancia católico-romana, porque también los católicos romanos tenemos nuestra cuota de ignorancia, ¿no? Sin embargo, la Reina Valera no es una mala traducción. A veces, la de determinados años nos suena muy duro a nuestro oído, como por otro lado también nos suena duro la Biblia de Jerusalén. Y las nuevas adaptaciones de la Reina Valera, por ejemplo, han dejado de lado el Jehová, donde nosotros usamos el Yahvé, y ahora hablan de el Señor. O sea, han hecho una adaptación como también hizo el Libro del Pueblo de Dios, y donde aparecen las consonantes del famoso tetragrama, que sería el nombre impronunciable de Dios. Entonces han seguido el uso litúrgico. Cuando en la sinagoga aparecen esas consonantes, no se dice Yahvé o Jehová, sino Adonai, ¿no? Entonces, las nuevas traducciones de la Reina Valera se han acercado mucho a nuestro oído. La Biblia de estudio lo que tiene de bueno, que tiene muchas, por ejemplo, yo sigo esta que tiene la letra más grande, ¿no? También es la misma otra versión, pero ven, tiene muchos esquemas, listados. Personalmente, yo no soy muy amigo de esto. Miren, ¿no? Una de las tantas contradicciones que me van a ir conociendo. Yo no soy amigo de los títulos, de los capítulos, de los versículos, de los agregados, de los comentarios, de los pies de página. ¿Por qué? Porque por ahí una persona que no está familiarizada con el estudio de la Biblia, le va a dar el mismo valor a todo. Entonces le va a dar el mismo valor al texto bíblico que al comentario que está debajo. Iba a decir, lo leí en la Biblia. Por ejemplo, Verbo Divino tiene unas versiones muy interesantes, la Biblia para los jóvenes, la Biblia para la familia, la Biblia de nuestra fe, creo que se llama la última que han hecho. Son interesantes por todos esos recuadros, justamente, por todos esos agregados para la persona que está haciendo estudios bíblicos. Pero si esa Biblia uno se la da a alguien que nunca tuvo un conocimiento de la Biblia, entonces le va a dar el mismo valor a todo, porque está en la Biblia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, estas Biblias de estudio tienen esa peculiaridad que para mí son muy útiles para la mayoría de los que estamos acá. Somos agentes pastorales y a veces andamos a las corridas. Y entonces esto nos ayuda a no andar buscando, porque nos facilita. Por ejemplo, podemos dar un curso de parábolas y ahí vimos el listado de las parábolas. Podemos buscar una parábola en qué evangelios está presente y ahí nos lo dice. En este sentido es útil. Ahora, de todas las Biblias que hay, si yo dice, bueno, tengo que comprar una Biblia, ¿cuál compro? Y yo compraría el Libro del Pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra versión oficial.
es la que usamos en la liturgia, es la que nuestro oído ya tiene más o menos escuchado. Entonces, si hay que optar por una Biblia, yo optaría primero por esa. Para una persona con cierta costumbre de leer. Si se trata de una persona que no tiene un léxico amplio, a lo mejor estas otras versiones que han aparecido últimamente, que se llaman el lenguaje actual, que simplifican, ¿no? Para un chico joven, por ejemplo, para una persona que está privada de la libertad. Y también, a veces, yo recomiendo ciertas versiones porque tienen letra grande. Entonces, a veces leer con letra pequeña cansa y, bueno, dificulta. Y también lo que yo les he recomendado, las versiones que tenemos de audiobiblia, para escucharla. Pero lamentablemente, muchas veces esas versiones están en base a traducciones que se han hecho en España, entonces siguen usando el vosotros. Y cuando uno escucha en vosotros, ya ese vosotros le suena a viejo. Entonces ven cómo la traducción, la presentación de una Biblia influye en el lector. Entonces, como decíamos nosotros al principio, el autor sagrado no es objetivo, el lector tampoco es objetivo. Y estas distintas versiones, estas distintas presentaciones de la Biblia, hacen que uno siga un sesgo de interpretación. Por eso los títulos yo los detesto. Si leo como título La pecadora perdonada, yo me voy a centrar en la pecadora. Y a lo mejor el fariseo, que para mí tiene mucha más importancia en ese relato del capítulo 7 de Lucas, porque Jesús habla con el fariseo. Simón, tengo algo que decirte, le dice Jesús al fariseo. Muchas veces el fariseo pasa como desapercibido y nos centramos en el tema del perdón de los pecados, cuando para mí no es el tema principal. El tema principal sería el peligro de juzgar al otro como pecador o deudor. Por eso la parábola que le cuenta Jesús es la parábola de los dos deudores. A los dos se le perdonó todo porque ninguno de los dos tenía con qué pagar. Entonces, ¿quién amará más? Es la pregunta. Para mí es una pregunta mal hecha. Los dos tienen que amar igual, porque a los dos se le perdonó la totalidad de la deuda y ninguno de los dos tenía cómo pagar. Si yo debo 50 o debo 5.000, pero no puedo pagar de ninguna manera, los 50 para mí también es una fortuna. Entonces, cuando yo me reconozco también como un deudor, voy a terminar diciendo como Francisco, ¿quién soy yo para juzgar? Ustedes, que algunos de ustedes son de ahí, de Morón, de Aedo, de Ramos Mejía, conocen muy bien el Hospital San Juan de Dios. San Juan de Dios, que era un hombre bastante peculiar, cuando fundó lo que hoy llamamos hospital, en realidad eso era un rejunte. Juan de Dios ahí metía de todo lo que encontraba por la calle. Entre eso, mujeres que ejercían la prostitución. No faltó un alma piadosa que fue a contárselo al obispo. El obispo lo mandó llamar y le dijo: hermano Juan, me he enterado que en tu hospital hay gente indigna. Sí, señor obispo, dijo Juan. Bueno, esa gente se tiene que ir. Bueno, le dijo Juan, hoy mismo me voy. Él se sintió el indigno. Entonces, ven, pero si yo leo en el sesgo de la mujer perdonada, la pecadora perdonada, peor, porque ni siquiera es la mujer, es la pecadora, voy a meter el sesgo de interpretación por ese lado. Yo que nací en un barrio donde todavía las calles eran de tierra, ahora está todo pavimentado, pero cuando yo, hasta los 6 años míos, las calles eran de tierra, me acuerdo, llovía
Y lo primero que pasaba era el carro del lechero y dejaba una huella. Después, cuando a nosotros nos dejaban salir con las bicicletas, todas las bicicletas terminaban en esa huella, porque el barro nos iba llevando y terminábamos ahí, y entonces teníamos que seguir el mismo surco. Entonces, el sesgo de interpretación muchas veces está marcado. Y cuando uno hace estudios bíblicos, eso también lo tiene que tener en cuenta. Y esto tiene que ver con el tema de hoy, ya vamos entrando en el tema de hoy, que es la enseñanza de Jesús en parábolas. Muchas veces nuestras parábolas han tenido una interpretación determinada que sigue pesando en nuestra interpretación actual. Y lo peor de todo, que muchas de nuestras parábolas no fueron interpretadas siguiendo el género literario parábola, sino como si fueran alegorías, que es otro género literario. Pero incluso los evangelios caen en el error de la alegoresis. La primer parábola que encontramos nosotros en el Evangelio de Marcos es la parábola del sembrador. Y la mayoría de las veces, cuando nosotros interpretamos la parábola del sembrador, la seguimos interpretando en el sesgo de la interpretación que traen los sinópticos. Porque entre la parábola y la interpretación hay una pregunta de los íntimos de Jesús. ¿Qué significa esta parábola? ¿O por qué hablas en parábolas? Y entonces viene la interpretación. Pero esa interpretación no tiene en cuenta el género literario parábola, sino el género literario alegoría. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría? La parábola es una narración, yo diría que un tanto escandalosa. En algún momento dado tiene que haber un escándalo, ¿no? Algo que llame la atención. Uno esperaría un final determinado y se encuentra con otro final. Cuando leemos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas la parábola del hijo pródigo, bueno, la fiesta parecería que es el final ideal. Claro, volvió el hijo y este padre que es tan bueno, que es tan misericordioso, le hace fiesta y no le recrimina nada. Pero aparece el hermano mayor y ahí se arma el lío. Entonces, la parábola tiene un momento de quiebre. Ahora, si yo a la parábola, bueno, ¿cuál sería el quiebre de la parábola del sembrador? Este sembrador, al que yo le recomendaría que se dedique a otro oficio, ¿por qué no hace carpintería o zapatería o lo que sea? Porque está desperdiciando un montón de semilla que cae por tierras que no dan fruto, pero, dice el texto, una partecita cayó en tierra buena y dio el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El Evangelio apócrifo de Tomás va a llegar a decir hasta el 120 por uno. Entonces, ahí está el quiebre. Parecía que todo se perdía. Sin embargo, una parte cayó en tierra buena y dio fruto, y fruto abundante, y fruto inesperado. Ahora, cuando yo digo, el sembrador es tal cosa, la semilla es tal cosa, los terrenos son tal cosa, eso es una alegoría. Ahí lo que importa es cada personaje con un significado. En cambio, en la parábola lo que interesa es la narración, es la secuencia, es el escándalo. Yo esperaba que a este buen hombre le dijeran que se dedique a otra cosa y sin embargo me están diciendo que valió la pena que siguiera sembrando. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que cuando estamos por bajar los brazos, porque nos parece que algo que estamos haciendo no sirve para nada, por ahí aparece alguien y nos dice, ay, no sabes lo bien que me hace lo que vos me decís. Ah, bueno, al fin. O, mamá, ¿cómo era que vos preparabas esas torrejitas de espinaca que yo no quería comer cuando era chica? Ah, le quedó el gustito por la torrejita de espinaca con mucho ajo que hacía la mamá. Y le pide la receta. ¿Se entiende? Entonces, tarde, pero llega el final feliz. Esto es lo que dice la parábola. Entonces, hoy tenemos que ver un poco el tema de las parábolas en el Evangelio de Marcos. Si decimos que Marcos es el evangelio más antiguo y él pone parábolas en labios de Jesús, la mayoría de nosotros vamos a suponer que Jesús utilizó esa
esa didajé, esa enseñanza, ese estilo de enseñar, que por un lado revela y por otro lado oculta. Por eso muchas veces aparece ya en Marcos el comentario a la parábola que se hace solamente a un grupo de personas. Yo le pedí a Ana María que nos preparara para leer algunos pasajes del Evangelio de Marcos, como para tener una idea. No vamos a poder analizar en profundidad esto. Tal vez este tema de las parábolas merecería un curso aparte, ¿no? Pero por lo menos dejamos la inquietud, y como ustedes saben, siempre es mejor irse con ganas de comer más que empachado. Entonces, esta vez sí que nos vamos a quedar con mucha hambre. Y lo primero que tengo que decir es que hay autores de mucho peso, autores muy importantes, que niegan que Jesús usara parábolas para su enseñanza. Y que dicen que más bien las parábolas son invenciones de la comunidad cristiana que pone en labios de Jesús. Yo no me animaría a decir tal cosa. Sí, sin lugar a dudas, las explicaciones de las parábolas. ¿Por qué? Porque supongamos en la explicación de la parábola del sembrador se está hablando de persecuciones. Y en la situación vital de Jesús no existieron las persecuciones. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos ya de esto? Está la situación vital de los personajes, que esa situación vital se ha perdido, o sea, nos quedan rastros de esa situación vital. La situación vital del escritor y los destinatarios, que ahí sí tenemos más elementos para recrearla, para hipotetizar sobre esa situación vital, y la situación vital de nosotros hoy, los lectores actuales, que es distinta. Entonces, tal vez nosotros hoy día no tenemos las persecuciones que tuvieron los primeros cristianos en la época de Diocleciano y demás. Difícilmente nos van a mandar a nosotros al circo de los leones para que nos devoren, o a pelear con un gladiador. Pero hoy tenemos otro tipo de persecuciones. Y lo que es peor, a veces las persecuciones son internas. A veces las persecuciones son internas. Cuando a alguno de nosotros, a lo mejor, por querer presentar otro modo de ser iglesia, nos dicen que no amamos a la iglesia, o hasta que odiamos a la iglesia, o que somos lobos disfrazados de oveja, bueno, yo diría que eso es una persecución interna, que tal vez los primeros cristianos no la tuvieron de este modo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero en el tiempo de Jesús no había persecuciones todavía para los que lo seguían a Jesús. Había sí disputas con Jesús, y disputas que terminaron con su vida, pero no persecuciones, porque la persecución tiene otra lógica. Cuando prenden a Jesús, no toman también preso a sus discípulos y discípulas. Inmediatamente después, ellos sí empiezan a tener miedo de la persecución. Por eso los encontramos encerrados en el cenáculo, en el relato de Nazaret, de Pentecostés, o de los discípulos de Maús. Pero ya ahí Jesús no estaba. Entonces ya la situación vital es distinta. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a ir primero a un párrafo de la Escritura, que es en el primero, en el Evangelio de Marcos, donde se lo muestra a Jesús enseñando. ¿Cuál es el texto que querés ahora? Es del capítulo primero. Capítulo primero. Pili, ¿lo podés leer? Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él le respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido».
y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta es la primera vez que se lo muestra en el Evangelio, según Marcos, a Jesús en una actitud de enseñanza, didascalia, enseñanza. Cuando el único que tiene un paralelo de esto es el Evangelio según San Lucas, y ahí no se va a decir que sale a enseñar, se va a usar otro verbo, va a decir que sale a evangelizar. La idea es la misma, pero Lucas usa otro verbo, evangelizar. Para eso he venido, para eso he salido, para evangelizar, para llevar la buena noticia. Acá la cosa es para enseñar. Si nosotros después, en nuestra casa, vamos hacia adelante, vamos a ver que ya ahí la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús. ¿De dónde le sale esta doctrina? ¿De dónde le sale esta enseñanza? Entonces, el tema de Jesús taumaturgo, que vimos la vez pasada, el tema de Jesús sanador, el tema de Jesús con capacidades para curar, y el tema de Jesús como alguien que enseña, recorren todo el Evangelio, sobre todo lo que llamamos la vida pública. En el caso de Marcos, el Evangelio empieza justamente con la vida pública, es decir, con el bautismo de Jesús en el Jordán. Y ahí vamos a ver siempre estas dos características. Jesús que realiza señales, signos de que el reino ha llegado y lo anuncia con palabras. Por eso el Concilio Vaticano II va a decir que Jesús anunciaba el Evangelio gestis verbisque. En latín uno puede, para decir y, la conjunción, puede decir gestis et verbis, gestos y palabras, y entonces ahí gestos tiene un valor mayor que palabras, pero cuando se agrega el que al segundo término, significa que los dos tienen el mismo valor. Pater, matrique, el padre y la madre, pero los dos con el mismo valor. Si yo quiero poner a la madre en un lugar inferior, pater et mater, digo. Entonces, cuando el concilio dice que Jesús anunciaba la buena noticia con gestos y palabras, quiere decir que estas dos realidades que se entremezclan en los relatos evangélicos tienen la misma valoración salvífica. A través de sus gestos, Jesús salva, y a través de sus enseñanzas, Jesús salva. Estas enseñanzas no están dirigidas fundamentalmente a las multitudes, sino que sobre todo están dirigidas a aquellos que cuestionan el accionar de Jesús. Es decir, las parábolas tienen como objetivo explicar por qué Jesús obra de tal o cual modo. Entonces, acá, fíjense la lógica de la narración. Jesús, por la mañana temprano, antes que amaneciera, se levantó y se fue solo a un lugar desierto. Ahí estuvo orando. Este es otro tema interesante para rastrear en los evangelios. Jesús como orante. Jesús es alguien que habla con el Padre Dios, con el Abba. Pero Jesús no es un rezador, es un orante. El Papa Benedicto XVI, en su famoso libro Jesús de Nazaret, en 3 tomos, dice por ahí que Jesús era piadoso y que oraba en el templo. Bueno, yo me puse a hurgar los evangelios y nunca Jesús aparece orando en el templo. En el templo aparece, pero aparece expulsando a los vendedores, tirando las mesas, predicando, paseándose, tomando sol, mirando el templo y diciendo de todo esto no quedará piedra sobre piedra, discutiendo con los doctores en el Evangelio de Lucas capítulo 2, cuando es un niño todavía, un puber, pero Jesús orando en el templo no aparece nunca. En cambio sí aparece orando en la soledad,
en la montaña, en el eremo, en el desierto. Acá Jesús se había ido a orar y Simón salió a buscarlo con sus compañeros. Y cuando lo encontraron, o sea que Jesús no había avisado que se iba ni a dónde iba, cuando lo encontraron, le dijeron, todos te andan buscando. Qué lindo si nosotros hoy pudiéramos decirle eso a Jesús, ¿no? Todos te andan buscando. Si tenemos la visión amplia, yo creo que se lo podemos decir, porque muchos buscan a Dios con sincero corazón sin saber que lo están buscando. El que está buscando la felicidad, en el fondo está buscando a Dios, pero a lo mejor la está buscando en lugares que no le van a aportar felicidad. Ahí tendríamos que estar los evangelizadores, no para recordarles el catecismo, esos son doctrineros. Los evangelizadores son los que anunciamos el Evangelion, la buena noticia, de que si ellos están buscando la felicidad es porque Dios los está atrayendo. Y podríamos decirles con San Agustín que su corazón estará inquieto hasta que no descanse en Dios, porque esa es la culmen, la fuente de toda felicidad. Y él, cuando dice todos te están buscando, imagínense a uno de nuestros políticos ahora que se acercan las elecciones, no sé por allá cómo será, pero acá están arreglando todas las calles, en las veredas, sacando los árboles viejos, poniendo nuevos, están haciendo un montón de cosas para que todos lo busquen o lo voten al menos, ¿no? Pero Jesús, que no es un político partidario, dice, no, vamos a otros lados, porque para eso he salido, para eso he venido, para predicar, para enseñar. Entonces, esta idea de Jesús que enseña está presente en el Evangelio de Marcos. Vamos ahora a la segunda cita en el capítulo 4. Estas tres citas que vamos a ver ahora están en el capítulo 4. Ahí en el capítulo 4 empieza una sucesión de parábolas. Van una detrás de otra. Y también dijo, y también dijo. Seguramente Jesús no la dijo una detrás de otra, porque sí, la gente se quedaría contenta con sus cuentitos, pero un buen maestro cuenta una parábola y deja pensando, ¿no? El capítulo, ¿cuál del capítulo 4, Gerardo? 4. ¿Cuáles tenés ahí? ¿Cuál es la primera vez? Tengo el 33. Perdón, esta no. No, esa es la parábola, esa la vamos a dejar para lo último, ¿no? No. Tengo el 10-12, ¿no? Bueno, a ver ahí. ¿Ese? Bueno. O el otro, tengo todos. Los dos, no importa. Primero pongamos el 10-12 que es más cortito. Vamos de lo corto a lo largo. Bueno, espérame entonces que ya así nos adentramos en usar nuestras herramientas exegéticas. Ahí estamos, ¿no? Bueno, cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, o sea, no se quedó solo. Cuando se fue la multitud sería, ¿no? Porque se quedó solo con los que estaban con los 12, o sea, el grupo de los 12. En el capítulo 3 de Marcos vamos a encontrar la elección de los 12. Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, dice Marcos. Pero llamó a los que él quiso para que estuvieran con él, ¿no? Estar con él, el discipulado, y en un segundo momento para mandarlos a predicar. O sea, primero enseñarles lo que tenían que predicar y después, en un segundo momento, mandarlos. Entonces, aquí se queda con este grupo de elegidos, de íntimos, de más cercanos. No está con la multitud. ¿Se acuerdan que veíamos el primer día? Cuando analizamos los textos tenemos que ver el personaje principal, los personajes secundarios. Dentro de estos personajes secundarios, quiénes son prohéroe, quiénes son antihéroe. Puede ser que una figura que nosotros reconozcamos como prohéroe, como Simón, llamado Kefas, Pedro, o incluso la bienaventurada Virgen María, cuando quedándose fuera lo manda a llamar, aparece como un antihéroe. O sea, con una actitud contraria al héroe. ¿Se entiende?
No quiero decir que después esa actitud permanece. Está la conversión, está el cambio. Y esto es lo que nos va a proponer Marcos, que cambiemos, que nos convirtamos al Evangelio de Jesús, que entendamos su lógica, convertirnos no necesariamente del mal al bien, muchas veces de un bien a un bien mayor. Entonces, cuando se quedó con este grupito, le preguntaron por el sentido de las parábolas. ¿Qué significan las parábolas? Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de fuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Acá hay una cita de Isaías, y el final es un tanto irónico. ¿Qué es lo que está buscando Jesús con su prédica? Que se conviertan. Entonces, sería ridículo que no quiera la conversión. Puede ser esto algo irónico, ¿eh? No sea que se conviertan y alcancen el perdón y entren en la lógica del reino, si es eso lo que él está buscando, ¿eh? Si es eso lo que él está buscando. Entonces digo, esto que está acá, que Marcos pone en el labio de Jesús, que trata de explicar por qué Jesús habla en parábolas, en cierto modo parece un contrasentido. Algunos dicen que este es el misterio del arcano, o sea, lo sagrado que está reservado para un grupo de iniciados, que serían los 12 y los que están alrededor, estas mujeres que lo seguían y servían desde Galilea hasta Jerusalén, que estos van a conocer el sentido de las parábolas. A los otros, en cambio, se les cuenta la parábola. Pero yo digo, lo interesante de la parábola es que de ordinario, la parábola, como se presenta como un cuentito, no busca ofender al que la escucha. El que la escucha como un cuento y la interpreta de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su situación vital, de acuerdo a su predisposición. O sea, si yo tengo una predisposición a aprender, voy a sacar algún provecho. Si yo tengo un prejuicio muy duro, si yo estoy cerrado en mi óptica, por más que me expliquen en sencillo, me hablen en parábolas, no lo voy a entender. Entonces, ante la enseñanza en parábolas, se producía siempre el mismo fenómeno. Las multitudes lo seguían a Jesús porque lo entendían, porque les hablaba en sencillo, porque no les exigía pensar por demás, justo lo contrario al gnosticismo. La teoría gnóstica fundamental es que la salvación viene por el conocimiento. Acá la salvación no vendría por el conocimiento, sino por la conversión, por abrirse a otro modo de entender la realidad. Entonces, bueno, esta sería la explicación que pone Marcos en labios de Jesús del porqué de las parábolas. Ahora vamos a ver la otra cita de Marcos 4, no la parábola propia de Marcos, sino otra en donde también se habla de la enseñanza parabólica. ¿Se va entendiendo o los confundo un poco? Por suerte están todos muteados, así que no me pueden decir nada. A ver, yo tengo acá un temita con la... Tranquilo. Esta, Sí, ¿no? Sí, Roque. yo había escuchado, Sí. yo había escuchado sobre parábola que era una forma de enseñanza de Jesús para la gente sencilla, para que lo entiendan, aquellos que no tuvieron acceso a las escrituras. Sí, pero fíjense ustedes que las parábolas están dirigidas justamente no a la masa, sino a los contrincantes de Jesús, a los fariseos, a los doctores de la ley. A ellos les dirige las parábolas. Y ellos sí
tienen capacidad para entender otro tipo de lenguaje, porque están habituados a eso. Porque en la sinagoga, ¿qué se hace? En la sinagoga se leía un versículo de la Biblia. Todavía en esa época no existían los capítulos y los versículos, porque eso es del siglo XVII más o menos. Pero un trocito, 2 o 3 palabras nada más, se leía eso y empezaban las disputas entre las distintas corrientes, entre los distintos maestros. No usaban un lenguaje parabólico. Al usar Jesús un lenguaje parabólico, ciertamente facilita el entendimiento de los sencillos. Pero yo creo que más tiene que ver con que no hiere al contrincante. Jesús no hiere al contrincante, le propone. Esto a mí sobre todo me queda muy claro en el tercer evangelio, en el evangelio de Lucas, cuando Jesús dice, les conviene convertirse. Si ustedes no se convierten, se pueden perder, se pueden ir a lugares peligrosos. Y no siempre va el pastor a dejar 99 ovejas para ir a buscarlos. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, la parábola no hiere, no discrimina. Muchas veces también encontramos nosotros en los relatos que dice, bueno, le preguntaron para ponerlo a prueba. Entonces uno ya sabe que es una pregunta capciosa, no es una pregunta bien intencionada. Y Jesús le contesta con una parábola, para no herirlo, para no decirle, ¿por qué no me preguntás verdaderamente lo que me querés preguntar? ¿Por qué no me haces pisar el palito de una vez por todas? Entonces, aprovecha la oportunidad. Pero bueno, es respetable también el que opina de esa manera. Ustedes ya saben que hay distintas corrientes de interpretación de los textos, son hipótesis, mientras no vayan en contra de la buena noticia, es decir, de la presencia de lo salvífico en los relatos, en las actitudes de Jesús, son interpretaciones valiosas. En este otro texto dice, y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. Es lo que está diciendo Roque. O sea, esta cita, ¿quién dice esto? Esto lo dice el narrador. ¿Se acuerdan que el primer día decíamos que el narrador a veces viene haciendo un relato en una dimensión determinada y parece como que se abaja al lector, como para explicarle algo más de cerca? Este sería uno de esos casos. En donde viene hablando de que Jesús habla en parábolas, pero ahora explica él, según su entender, por qué lo hacía. Lo hacía para adaptarse al auditorio. Este sería el texto en el que se basarían los que dicen esto que acaba de decir Roque. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos, el pero, ¿no? La diferencia, pero a sus discípulos en privado les explicaba todo. Y acá entonces vuelve a unir con lo del misterio del arcano. Por esto tenemos que conectarlo con lo que veíamos la semana pasada con el tema de los milagros, los relatos de milagros. Después que se realizaba un hecho portentoso, Jesús le dice al beneficiado, no cuentes nada a nadie. Sería no tirar perlas a los cerdos, porque los otros no lo van a entender. Y de hecho tenemos los relatos, ¿no?, que los hemos visto la vez pasada, que ¿qué decían? No negaban que Jesús había hecho un hecho prodigioso, pero se lo atribuían ¿a quién? A Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, sí, es cierto que hizo algo poderoso, es cierto que tiene poder, pero ese poder no es bueno, ese poder no viene de Dios, ese poder viene de Belcebú. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos no pueden manejar ese poder. Y esto nos lo vamos a encontrar en todas las instituciones, incluso en nuestra querida iglesia como institución. Cuando a veces hay personas que confunden
la autoridad en la iglesia con el poder, porque en la iglesia hay autoridad, pero la autoridad es servicio, no poder. Pero cuando algunos confunden la autoridad con el poder y ven otra persona que obra con autoridad, no con autoritarismo, sino con autoridad, con conocimiento y demás, pero está fuera de su control, esto les hace tambalear, ¿no? No, esto me pertenece a mí. Perdón, las cosas de la iglesia pertenecen a todos. Nadie es dueño de nada en la iglesia. Todos somos servidores. A vos se te confió un ministerio. Perfecto. Aquellos están predicando o profetizando y no son de los nuestros. Ojalá todos fueran profetas en Israel. Ojalá todos predicaran el evangelio. Ojalá todos hicieran milagros, no solamente los que comulgan los primeros viernes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero a veces cuando nosotros tenemos los terrenitos marcados, y esto me pertenece a mí. Yo estudié Biblia, pero eso no garantiza que yo tenga la mejor interpretación. Una persona sin haber estudiado en la academia puede interpretar mucho mejor que yo. Porque el Espíritu Santo es como el viento y sopla donde quiere. Y ahora entonces, para terminar con mi exposición, vamos a ir también en el capítulo 4 a una parábola de Marcos. ¿Por qué digo a una parábola de Marcos? ¿Las otras no son de Marcos? Sí, justamente. La mayoría de las parábolas que después aparecen en Lucas y en Mateo, fundamentalmente deben haber sido de Marcos. Si aceptamos la tesis de las dos fuentes, que dice que Marcos es la fuente más antigua de la que se sirvieron Mateo y Lucas, y que también tuvieron otra fuente de dichos, más las fuentes propias, la fuente propia de Mateo, que Lucas no conocía o que desestimó, y la fuente propia de Lucas, que Mateo no conocía o desestimó. Pero fundamentalmente habría dos fuentes básicas para los evangelios de Mateo y Lucas. La fuente Marcos, el Marcos primitivo, que a lo mejor después se enriqueció, es decir, el Marcos que nosotros tenemos hoy día, muchos especialistas en Marcos dicen que no es el Marcos primitivo. Lo vimos con esos últimos versículos del capítulo 16, del 9 al 16. Eso es un agregado posterior, que es un resumen de los otros tres evangelios, incluso el cuarto evangelio. Así que eso es muy posterior. Entonces, las dos fuentes serían Marcos por un lado y la fuente de dichos, de la cual salen un montón de parábolas también. Y después las fuentes propias de Mateo y de Lucas. Pero esta parábola, yo digo esta parábola de Marcos, porque ni Mateo ni Lucas la reproducen, pero seguramente la conocían. Entonces la primera pregunta que yo me hago al analizarla es ¿por qué Mateo y Lucas la desechan o no la replican? ¿Quién quiere leer? Vanessa. Ahí leo. Y decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al final grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, esta es una parábola, se nota que arcaica y que se ha reproducido sin tener demasiado cuidado en corregirla, porque fíjense que decía, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día,
la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. El reino es como el hombre que echa la semilla, y en esto entonces lo tenemos que emparentar con la parábola del sembrador, o el reino es como la semilla que germina y va creciendo, sin que el hombre se dé cuenta. O sea, acá ya tenemos dos parábolas distintas. Parábola acá sería símil, comparación. Se compara el reino, pero ¿con qué se lo compara? Se lo compara con un proceso germinativo. La semilla tiene capacidad en sí misma de germinar. Fíjense que en las pirámides de Egipto se han encontrado granos de trigo y se los ha sembrado y han salido plantas. Yo creo haber escuchado, no pondría las manos en el fuego, pero creo haber escuchado que incluso en alguna momia, haciendo análisis, han encontrado semillas antes de entrar al estómago, o sea que cuando murió la persona las había terminado de comer, y esas semillas las han sacado y también las han logrado germinar. Es decir, la capacidad que tiene la semilla, lo habrán visto ustedes cuando hay un incendio de coníferas, muchas piñas de cierta variedad de pinos que están más bien cerradas, con el calor del incendio se abren y expulsan las semillas con una fuerza tan grande que la semilla se termina enterrando. Y una vez que para el incendio, esa semilla va a dar origen a la nueva vida, que va a tardar a lo mejor 50 años en volver a lo que era, ¿no? Pero entonces acá, ¿el reino se parece al hombre o se parece a la semilla? Y dice, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Versículo 28. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. ¿Pero eso quién lo produce? ¿La tierra o la semilla? Entonces ahí ya tenemos una tercera idea. Y bueno, ahora yo, para cerrar y para tratar de compartir con ustedes lo que pienso que motivó a que ni Mateo ni Lucas replicaran esta parábola: la inactividad del sembrador. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. O sea, el sembrador no tiene voluntad, o la voluntad que pueda tener no significa demasiado. Yo planté hace unas semanas unas semillitas de un zapallo japonés que me regalaron, y la planté en un pequeño almácigo. Y hoy, cuando quise trasplantar, aprovechando la lluvia de estos días, que la tierra la podía recibir mejor, la mayoría de esas plantitas se arruinaron, porque tienen el tallo tan larguito y tan débil que al querer trasplantarla se dañaron. Algunas logré trasplantarla. Vamos a ver si logran crecer. Por las dudas, yo hoy no me voy a privar de dormir a la noche. Total, si crecen, crecerán. Y si no logran crecer, algo aprendí. Estas no hay que ponerlas en germinador. Hay que plantarlas directamente en el lugar donde quiero que crezcan.
Pero creo que es una gran enseñanza también para todos nosotros, porque muchas veces creemos que el conocimiento, que el interés por las cosas espirituales en los demás, dependen de nosotros. Y no. Todas las personas tienen en lo más íntimo de su ser un deseo de absoluto, un deseo de encuentro con Dios. Nosotros podremos favorecerlo, tal vez. A veces, más que favorecerlo, lo complicamos. No me canso de recomendar ese libro tan lindo que escribió el padre Jorge Oestergel, un párroco de la Catedral de Morón. No basta con un clic, me parece que se llama, lo editó PPC. Ahí él dice algo que yo comparto plenamente. Nunca ha habido tanta oferta de espiritualidad como en nuestro tiempo actual. Lo que pasa es que nuestra gente, la mayoría de nuestra gente, no está dispuesta a seguir una espiritualidad predeterminada. Entonces, ¿qué hace? Una espiritualidad múltiple. Una catalogación negativa de esto podría decir, bueno, hacen una espiritualidad a la carta, hacen una espiritualidad a su conveniencia. Una lectura misericordiosa de esto diría, hacen la espiritualidad que mejor les sale. Siguen el camino que pueden. No todos pueden todo, decía San Buenaventura. Lo importante es que cada uno, en la medida de su capacidad, deje que esa semilla crezca y dé fruto abundante en la espiga. Para terminar, el versículo 29. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. La imagen de la hoz y la cosecha está muy presente en el Antiguo Testamento. Y ustedes saben que nuestros autores del Nuevo Testamento, cuando necesitaron construir sus relatos, fueron fundamentalmente a los depósitos, a las vertientes, a los acopios del Antiguo Testamento. O sea, tomaron sus palabras, sus imágenes, sus ideas del Antiguo Testamento. Cuando los profetas usan la imagen de la hoz y de la cosecha, comúnmente, más bien la idea de fondo es una idea negativa. Se cosecha, pero no todo es bueno. Acuérdense ustedes, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento, la parábola del trigo y la cizaña. Cuando llega el momento de la cosecha, el trigo va al granero y la cizaña es quemada. Pero acá se habla simplemente de que la semilla termina en una espiga abundante que al llegar el tiempo de la cosecha recibe la hoz y es cosechada. O sea que la imagen es una imagen positiva. Es una imagen positiva. Entonces esto tiene que ver con la buena noticia, que es lo que Jesús trató de transmitir a través de todas las parábolas. Muchas veces nosotros, al interpretar una parábola, nos quedamos tal vez con un aspecto negativo. Fíjense que cuando hablamos de, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, no es la parábola de la oveja perdida, es la parábola de la oveja encontrada. La parábola no termina con la pérdida de la oveja, sino con el encuentro de la oveja. Entonces, no importa que seamos ovejas perdidas, mientras nos dejemos encontrar.
Yo prefiero ser una oveja perdida que se deja encontrar a una oveja que se cree muy segura de sí misma y se olvida que el pastor siempre es necesario. Podemos sacar ya el texto. Para terminar, y me quedo por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Muchas veces nosotros tenemos la imagen del Dios Salvador, del Dios misericordioso, pero teniendo como preconcepto la idea de pecado. Entonces, Dios nos salva del pecado. Dios es misericordioso con los pecadores. No, Dios es salvador y misericordioso antes del pecado. Si queremos encontrar el vestigio más antiguo de la idea que podemos tener de pecado en nuestra cultura judeo-cristiana, en el capítulo 3 del Génesis, no nos olvidemos que antes hay 2 capítulos. Por favor, no nos olvidemos. Y ya cuando el Señor dijo que se separe la luz de las tinieblas, ya empezó a salvarnos. Ya en esa separación de la luz de las tinieblas, ya ahí hay buena noticia de salvación. Y dígamelo si no, el que hoy día se queda sin internet, se queda sin luz, se desespera, ¿no? Entonces ya en esa primera separación de luz y tinieblas, ya ahí hay misericordia y salvación. No hagamos depender la misericordia y la salvación de Dios de nuestros tontos pecados. No hagamos depender la germinación de la semilla de nuestras acciones. Con esto no estoy desalentando a la gente de Morón, a la gente de San Luis, a la gente de Bahía, a la gente de Misiones, a la gente de Córdoba, y no termino de ver muy bien todos los que están ahí, también algunos de Capital, ahí está María Inés. No dejemos de alentar el trabajo evangelizador, pero no nos confundamos. Nosotros somos necesarios, pero no indispensables. La semilla de la buena noticia que fue sembrada en el corazón de todos los seres humanos, tarde o temprano, de un modo o de otro, va a germinar. Y para que vean que yo también algo de doctrina tengo, no solamente de Biblia, sino que también algún conocimiento de la doctrina tradicional tengo, si alguno no lograra en esta vida ver germinar su semilla, tenemos el jardín de invierno del purgatorio, donde nos ponen calor artificial, para que ahí sí ninguna semilla quede sin germinar. Porque la voluntad de Dios es que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No importa de qué religión sean, no importa si tienen o no las libretas en orden, no importa cuál sea su orientación sexual, no importa su grado de conocimiento. Lo importante es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es pura salvación. Esta es la buena noticia que nos trae Marcos, un evangelio sin pie ni cabeza, pero con un gran corazón. Un corazón que hace que Jesús se la pase realizando obras de bien y hablando en parábolas. No les hablaba sino en parábolas, para que entendieran y nadie se sintiera lastimado. Esto lo estoy diciendo por vos, la que estás ahí en la tercera fila y el domingo pasado no fuiste a misa. Como me dijo una vez una señora, yo no sé, mi párroco se pasa retándonos por los que no vienen a misa, pero nos reta justo a nosotros, que somos los que vamos. Tendría que poner los parlantes para afuera en todo caso. Y bueno, dale la idea. ¿Quién te dice? En una de esas no se dio cuenta. Bueno, no perdamos la esperanza que la semilla va a crecer por más que estemos
dormidos. Gracias. Gracias, Gerardo. Acá tengo una pregunta que quedó de Claudio. Él quería saber cuál es la definición de la alegoría. La alegoría es un relato en donde cada uno de los elementos del relato tiene un significado más allá del relato. Esto lo ven claramente en la explicación de en la parábola del sembrador o en la explicación de la parábola de la cizaña. Cuando se explica la parábola y a cada elemento se le da un significado que está más allá. Pero la alegoría siempre debe ser dirigida. La parábola es un relato que se deja abierto. Por ejemplo, la famosa historia de la Caperucita Roja es una parábola. Es una parábola. Ahora, cuando uno dice, la abuelita significa tal cosa, el lobo significa tal otra, esa es una alegoría. Pero va a significar tal cosa o tal otra, la abuelita o el lobo, depende de quién alegorice. En los evangelios, justamente estos comentarios a las parábolas, algunos exégetas lo llaman alegoresis, es decir, forzamiento de un género literario para convertirlo en otro. A mí cuando me contaban el cuento de la Caperucita, que me lo contaron muchas veces, yo me quedaba muy preocupado porque yo decía, pobre Caperucita, que le tocó una abuela tan fea que se la confundió con el lobo, con las dos abuelas hermosas que yo tuve. Yo tenía ojos solo para mis abuelas hasta cierta época, después se me abrieron para otra cosa, pero en mi infancia mis ojos eran solo para mis abuelas. Y yo decía, pero ¿cómo puede haber sido tan fea que la Caperucita se la confundió con el lobo? ¿Ven? Yo iba por el lado de la parábola, ¿no? De la alegoría. La abuela era la abuela, no era otra cosa. Y acá la semilla es la semilla, el sembrador es el sembrador, y lo importante es el proceso. Entonces, ¿se entiende la diferencia? La parábola, lo importante es la secuencia, el relato. Esto. En la alegoría no, cada cosa. Por eso, el que se estaba preocupando mucho por saber qué tipo de suelo es, deje de preocuparse, no sea tan alegórico. Más bien, alégrese sabiendo que caiga donde caiga, tarde o temprano, va a dar fruto. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver. Muchos santos que fundaron congregaciones o movimientos espirituales, murieron fuera de sus fundaciones. San Francisco, por ejemplo, que les prohibió a sus hermanos construir iglesias, murió fuera de la comunidad viendo cómo levantaban la porciúncula. Así murió Francisco. Después lo canonizaron y lo metieron de nuevo ahí adentro. Entonces, un poco lo que dice Jesús, sus padres mataron a los profetas y ustedes les levantan monumentos. Entonces, tal vez muchos de nosotros pasemos por incomprendidos, por piedras molestas en el zapato, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones, y después digan, ¿viste? ¿Te acordás de Galileo cuando hace 400 años le quería hacer mirar a los cardenales por el ojo del telescopio? Porque Galileo no descubrió la teoría heliocéntrica. Esa la propuso Copérnico, un canónigo, o sea, un cura polaco. Miren, cura y polaco. Y él fue el que propuso la idea del heliocentrismo, pero no tenía cómo comprobarla. El gran problema de Galileo es que encontró la forma de comprobarlo, el telescopio. Y entonces los cardenales de la curia decían, no, ¿cómo vamos a poner en duda la Biblia? Y hoy
¿quién duda de Galileo? Pero bueno, tuvieron que pasar 400 años. No es nada en una historia de milenios. Bueno, Pueden hacer más preguntas. claro. Acá, yo. A ver, pará. A ver, Si se Huguito. escucha. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Hola. ¿Sí? Hola. Sí, te hago una consulta. Entonces, cuando Mateo hace la alegoría de la parábola del sembrador, no es que la está diciendo Jesús, sino el relator es el que explica hace la alegoría de la parábola. Porque viste que comienza y dice, escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Es el mismo relator el que está explicando, está haciendo la alegoría. O sea, no es boca de Jesús, vendría a ser. Bueno, hay una corriente bíblica que se llama el Jesus Seminar, una corriente bíblica que tiene origen en Estados Unidos, y que tienen unas ediciones bíblicas muy especiales, ya que hablamos de Biblias al principio, en donde escriben en distintos colores. Entonces, Jesús dijo, por ejemplo, está en negro, y lo que Jesús dice está en azul. O sea, ponen distintos colores pero eso es una interpretación. El relator relata todo. Entonces, esto que vos decís ya es tu interpretación, Hugo, y está muy bien, y coincide con la mía. O sea, yo vería distintas capas de pretexto. O sea, habría tal vez parábolas que Jesús dijo, permanecieron en la tradición oral. En un momento dado, los primeros seguidores de Jesús parece que estaban enrolados en una corriente apocalíptica, que pensaban que el mundo terminaba enseguida, ¿no? Por eso Pablo dice, si te casas haces bien, pero si no te casas mejor. No vayas a estar perdiendo tiempo mandando participación, organizando el festejo, si se puede, si no se puede, si son más de 10 o menos, lugar cerrado o abierto, sería hoy día, ¿no? ¿Para qué te preocupás si ya el fin del mundo llega? Entonces al principio no pusieron por escrito, pero cuando se dieron cuenta que iban muriendo los testigos originales, a alguien se le ocurrió empezar a escribir. Y entonces vinieron listados de parábolas, listados de relatos de milagros, listados de relatos de apariciones, listados de dichos de Jesús, y después el narrador, que vamos a llamar Marcos, pero no sabemos quién era, o si es una persona o un grupo, fue tomando de esos materiales y armando su relato. Entonces tendríamos relatos que pertenecen a esos materiales y otros que fueron agregados por este narrador, teniendo en cuenta que la situación vital de su auditorio. Por eso, cuando nosotros leemos un texto, no debemos perder de vista esa realidad. Pero ¿qué pasa? Que esa realidad también para nosotros está perdida. Entonces hacemos hipótesis. Y es por eso que muchos biblistas no ganamos como Messi o como Ronaldinho, porque en vez de estar pateando una pelota durante años y años y años, nos hemos dedicado a leer, a estudiar y a hacer hipótesis. Nos hubiera ido mejor pateando pelotas, seguramente ahora tendríamos otro porvenir y seríamos más famosos. No, miren si Messi hubiera dado este Zoom. Creo que seríamos un poco más de gente, ¿no? Pero bueno, a esto nos dedicamos los exégetas, los biblistas, a interpretar. Entonces, para terminar con lo de Hugo, el relato que yo tengo ahora, por un lado, como creyente, lo acepto todo como palabra de Dios. Tanto la parábola original
como el comentario posterior. Ambas cosas las recibo como palabra de Dios. Ahora, para interpretar el texto, puedo tener esta hipótesis. ¿Se entiende? Las hipótesis son como andamios que armamos para realizar una tarea, la de la interpretación. Pero después ese andamio hay que correrlo. O la interpretación también uno podría tomarla como un ejercicio forense. Me traen un cuerpo de un difunto, el texto es un difunto, yo tomo el bisturí, empiezo a hacer disecciones y a elaborar hipótesis acerca de lo que llevó a ese cuerpo que era vivo a convertirse en un cuerpo muerto. Ahora, si yo me quedo en la sala de disecciones, hago del texto un cadáver que no transmite vida, entonces creo que me quedé a mitad de camino. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Nos encontramos explicaciones magníficas, pero después de la explicación decimos, ¿y esto qué me aportó a mi vida? Nada. Entonces, perdí tiempo. Pero bueno, a lo mejor ese buen hermano, esa buena hermana, tiene la capacidad de hacer un buen trabajo exegético. Y la semilla seguirá creciendo, aunque yo me haya dormido durante la exégesis. A veces es mejor no leer ciertos comentarios. Pero siempre está esa pregunta que hay que hacerse. ¿Esto qué me aporta? Ahora, ¿qué diferencia hay si eso lo dijo Jesús o se lo ponen en sus labios? Una comunidad de fe. Para nosotros ninguna. Porque nosotros no estamos escuchando un registro con la voz de Jesús. Ah, no, porque se apareció el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque y le dijo que hay que comulgar los 7 primeros viernes. Ah, muy bien. Eso es lo que Santa Margarita interpretó y transmitió. Yo como psicólogo, cuando cualquiera viene y me cuenta un sueño, ¿me está dando testimonio de su sueño o de la elaboración del sueño? De la reconstrucción del sueño. ¿Alguno de nosotros puede saber verdaderamente qué soñó? ¿O cuando a sí mismo se recuerda el sueño, lo está recreando? Y lo mismo pasa con las escrituras. Entonces nosotros tenemos una fuerza vital tremenda, como el inconsciente, que tiende a salir, pero después se usan las imágenes conscientes, por eso digo, se recurre al Antiguo Testamento. Por eso, un exégeta que tiene tiempo y ganas, cuando encuentra una palabra, por ejemplo, no sé, yo hoy estaba haciendo una pequeña interpretación del capítulo 15 de Juan, permanezcan en mi amor. ¿Qué significa este permanecer? ¿Significa lo mismo que significa para nosotros? Entonces, permanecer entendido como perseverancia, como hacer siempre lo mismo, ¿eso significa permanecer? Bueno, ahí tengo que ver un poco en todo el Evangelio de Juan cómo se usa ese término, de dónde lo puede haber tomado Juan. ¿Entienden? Por eso yo me quise centrar en una sola parábola de Marcos, la que no replican otros evangelistas, y preguntarme por qué no la replican. ¿Qué elemento les parece tan preocupante? Ustedes se acuerdan del capítulo 8 de Juan, la mujer que es sorprendida en flagrante adulterio y es llevada
a los pies de Jesús. Muchos exégetas dicen que ese texto es de Marcos, que alguna tijera piadosa lo recortó, pasó por Lucas, Lucas le agregó todo el tema de la misericordia, que es tan propio de Lucas, pero el último redactor de Lucas no se animó a dejarlo ahí, y quedó flotando. Y no sabemos cómo terminó en Juan. Por suerte llegó a nosotros. Pero hoy la mayoría de los exégetas que se especializan en esto, no se lo atribuyen al cuarto evangelio como origen. Interesante, ¿eh? O sea, una teoría interesante. Miren, ustedes que siempre me piden tarea, fíjense después el tema de la discusión de los zebedeos por sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. En un relato más antiguo son los zebedeos los que le piden sentarse a la derecha y a la izquierda. En otro relato es la madre de los zebedeos la que se lo pide. Se ve que ya los zebedeos estaban en la categoría de apóstoles cuando ese relato cristalizó. Entonces le echaron la culpa a la pobre vieja. Es ella la que tuvo la mala idea, no ellos. Se los disculpa a ellos. Peor en el último relato. No aparece ni ella ni ellos, sino que es en abstracto. Los discípulos de Jesús discutían sobre quién tiene más autoridad. Entonces, ahí el exegeta puede decir, bueno, ¿cuál es el texto más antiguo? Como nosotros hoy día, cuando hacemos una selección previa a una traducción, vamos al griego original. Pero como no tenemos copias originales, sino que tenemos siempre copias de copias de copias de copias, si nos encontramos, supongamos, me viene ahora a la memoria el pasaje de Lucas, ustedes saben que es mi evangelio preferido, cuando dicen, iban de camino, Jesús entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Bueno, los manuscritos ahí se dividen en dos corrientes. Unas dicen, Jesús entró en un pueblo, y otras dicen, Él entró en un pueblo. ¿Cuál les parece que puede ser la versión más antigua? Él. Porque Él puede ser Jesús, puede ser Lázaro, puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser cualquiera. Entonces, como el segundo relator, o el segundo copista, en este caso, el segundo copista, dice, acá se puede malinterpretar, entonces pone el nombre propio. Entonces, la regla exegética es siempre preferir los textos más confusos. Por eso dije que esta parábola, que es confusa y que trae una problemática interna. El reino de los cielos, ¿a quién se parece? ¿Al sembrador, a la semilla o a la tierra? Las tres cosas podrían darse. Entonces, este debe ser un texto muy arcaico. Tan arcaico como esa curación del ciego en dos momentos. ¿Qué ves? Hombres como árboles que caminan. ¡Qué mal que curó Jesús! ¿A ustedes les parece que en una cristología muy elaborada esto conviene sostenerlo? ¿A ustedes les parece que en el cuarto evangelio un milagro así podría entrar? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Se entiende? ¿Esto qué significa? ¿Que el evangelista está mintiendo? No. Está diciendo solamente lo que cree que va a ser de provecho para sus lectores o auditores. Y lo otro, ¿para qué perder tiempo? Y sobre todo en aquel momento, ¿para qué perder dinero? Imagínense el costo de un pergamino.
Entonces no podían darse el lujo de escribir tantas pavadas como escribimos hoy día nosotros. Total, el papel no cuesta tanto. Tenían que ser muy cuidadosos lo que iban a poner. Acuérdense siempre de los dos finales que tiene el cuarto evangelio, al final del capítulo 19 y al final del capítulo 20. Si se hubieran puesto, al final del capítulo 20 y 21, si se hubieran puesto por escrito todo lo que hizo y dijo Jesús, no alcanzaría el mundo para contener tanto libro. O sea que hay muchas cosas que quedaron afuera. Bueno, por suerte ahí Hugo y otros son jóvenes y tienen tiempo para investigar. Otros ya repetimos. Hay muchos agradecimientos y valoraciones como excelente, clara, buenísimo, tanto desde Facebook como del chat de acá del Zoom. Muy agradecidos, Gerardo, y ya algunos esperando escucharte otra vez, no como que no se quieren ir. Pero nos queda una vez, nos queda sí, una. el próximo viernes, ¿el tema cuál era, Gerardo? Y el próximo viernes vamos a hablar del relato propio de aparición que tiene Marcos, que termina diciendo que las mujeres no le contaron nada a nadie. Ah, cierto, sí, el final de Marcos. Ese final sin pies, sin cabeza, no tenemos relato de infancia, y sin pies. Si no le contaron nada a nadie, ¿cómo se propagó la noticia? ¿Cómo se enteraron? Es el próximo miércoles, para quienes preguntan. Todos los miércoles nos reunimos, así que el próximo miércoles. La confusión de los viernes es porque el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica ha dedicado los viernes de marzo y abril, y este último viernes próximo es el último encuentro. Si entran en Facebook, en ABPCA, van a encontrar los datos, y también van a encontrar los otros cursos que se dieron sobre San José. Así que el próximo lo va a dar un matrimonio de la región litoral, juntos, vamos a terminar el ciclo con dos laicos casados dándonos la charla sobre San José. Esa es los viernes. Nosotros, otro paseo que estamos haciendo durante el año por el Nuevo Testamento es todos los miércoles a las 19. Y Gerardo, ustedes fíjense, porque Gerardo siempre aparece en otro lugar hablando, en Guatemala o en México, así que van a ver las publicaciones, normalmente nosotros les pasamos, le difundimos las charlas de Gerardo. Gracias por el cariño, por la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, y nos vemos muy claro. el próximo, si Dios quiere. Muchísimas gracias, muy clara la charla. Hermoso. La verdad. Gracias. Hermosa charla. Gracias. Sigan muy Excelente. bien. Estamos todos contentos. Dale. Cuídense. Muy bien. Y pueden hacer preguntas también a través de Ana María. Me mandan las preguntas, yo con tiempo por ahí doy alguna orientación. Bueno, confieso que he leído. Nos damos cuenta, se nota. Se nota que mucho, sí. Y que tengo que seguir leyendo, ahí está el escritorio, mira qué desastre. Hay muchísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Chao. Buenas Chao a noches. todos. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Ay, chao.